Estamos hablando acerca de la gratitud. Así que yo quisiera que me acompañaras a la Biblia, al capítulo 5 del libro de Mateo. 43 del capítulo 5 dice la palabra de nuestro Señor así: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Señor, acompáñanos esta mañana y que tu palabra sea, como siempre, es poderosa, oportuna y eficaz para nuestras vidas y para nuestras almas, para nuestras decisiones y nuestras acciones, porque no queremos solamente conocer, queremos vivir, y sabemos que esa es la parte más difícil, más compleja, y es donde más te necesitamos. Ayúdanos pues, Espíritu Santo, no solamente a leer y a escuchar, sino a vivir lo que tu palabra dice. En Cristo Jesús, amén. Esta enseñanza o esta instrucción que el Señor está dando aquí, que se encuentra dentro del Sermón del Monte, el sermón más largo que tenemos en la Biblia que Jesucristo da, es el conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, también algunos le dicen. Ocupa casi 4 capítulos y es el mensaje más extenso que la Biblia nos comparte de todas las enseñanzas de Jesús. Y toda la enseñanza de este sermón o de esta instrucción que da, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, 8, todavía parte del 9, también podemos llamarle la enseñanza del reino o la ética del reino. Y dentro de esta enseñanza del reino de los cielos, mira qué cosa tan maravillosa, porque entender que el Señor nos vino a hablar del reino de los cielos, eso quiere decir que Él nos vino a hablar de lo que es de arriba. Él nos viene a hablar de lo que es parte de Dios, y que Él venga a hablarnos, acercarnos, esa es una palabra muy, muy correcta, acercarnos lo que es de Dios y decirnos que es de nosotros, es algo maravilloso, hermano. El anhelo de todo cristiano debe ser entrar en el reino, disfrutar del reino, gozar del reino, pero no verlo como algo lejano ni verlo como algo inaccesible, sino verlo como algo que ya está con nosotros, que ya podemos nosotros conocer y comenzar a disfrutar. Cristo nos acercó el reino para que lo comencemos a disfrutar, y parte de ese disfrute del reino es enseñarnos cuál es el pensamiento del rey. Y obviamente el pensamiento del rey es el pensamiento que se espera de sus súbditos o de sus ciudadanos. Si nosotros somos ciudadanos del reino, se espera que pensemos conforme a nuestro reino, ¿verdad? Y esta es una forma de pensamiento que el Señor, el Rey, nos está diciendo a nosotros, para que aunque todavía no estemos de manera eterna en el reino de Dios, podamos comenzar a vivir conforme se espera de un súbdito del reino. Y dentro de estas instrucciones está esta que acabamos de leer. Comienza diciendo: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, llorad por los que persiguen. Muchas instrucciones de Jesús, muchas que tienen que ver con el reino, tienen esta fórmula: ustedes escucharon, pero yo les digo. A ustedes les enseñaron, pero yo les digo. ¿Por qué usa esta fórmula el Señor? Es una manera de decir: ustedes aprendieron algo, pero yo les vengo a corregir. Yo vengo a corregirles la plana, ¿verdad? Ustedes aprendieron de una manera, pero aprendieron mal. Yo les quiero enseñar otra manera. Ustedes han tenido una manera de mirar la vida,
pero hay otra manera de ver la vida. Y hermanos, eso es un gran reto, porque cada vez que a nosotros nos confrontan nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de vivir, no nos gusta mucho. Esa es la realidad, porque nosotros pensamos que somos muy inteligentes, o a veces aún como cristianos, hermano, pensamos que ya sabemos lo suficiente del Señor. Y cuando viene el Señor y nos dice: a ti te enseñaron en la iglesia evangélica, pero yo te vengo a decir, a ti te enseñaron en tu religión evangélica, pero yo te vengo a decir, hermano, no nos gusta mucho. Pero cada vez que abrimos la Biblia debemos estar dispuestos a que el Señor nos diga: aprendiste, pero yo te vengo a decir. Aunque tengamos que ser confrontados en ideas o en conceptos que aún hayamos aprendido dentro de nuestra propia congregación. ¿Tú crees que ha sido fácil para mí que el Señor venga a corregir cosas que yo pensaba que tenía bien dominadas, y que ahora cuando abro la palabra del Señor en una proyección o en una perspectiva nueva, renovada, fresca por su Espíritu Santo? No es sencillo, hermano, pero hay que estar dispuestos, porque cuando uno va avanzando en disposición a la manera de ver las cosas como el Señor nos las quiere enseñar, uno se da cuenta, número uno, lo necesitado que está; número dos, lo maravilloso que es que el Señor nos pueda corregir; y número tres, la gran bendición que es de tener la oportunidad de hacer las cosas de manera correcta. A veces hay cosas que hemos aprendido no porque estén en la Biblia, sino porque alguien más nos las enseñó de una manera tan convincente, de una manera con mucho sentido, con mucha lógica, que terminamos por darlas por sentado. Pero a veces, cuando abrimos la Biblia con más detalle, nos damos cuenta que muchas cosas que nos dijeron, que nos enseñaron, que las dimos por sentado por la capacidad, por el convencimiento, por el sentido común o por la buena construcción argumental, porque también, hermano, uno puede terminar construyendo también un argumento que nosotros terminamos convencidos. Bueno, el arte de las ventas es eso. El arte de las ventas es que alguien pueda construir una argumentación acerca de algo que te quiere vender, sea un producto, sea un servicio, sea una piedra, que al final terminas comprándolo aunque te des cuenta que no la necesitas. Hay muchos de ustedes que son muy buenos para eso, estoy seguro. Yo me considero una persona muy neófita y muy nefasta para vender algo, pero hay personas, hermano, que son muy hábiles para lograr vender algo. Y la argumentación es parte del proceso. Hay quienes realmente te están vendiendo algo que sí necesitas, que vale la pena, que es importante, y habrá otros que solamente estarán tratando de vender por ganar dinero, aunque realmente ni lo necesitas ni sea valioso. Pues eso ocurre también en el Evangelio, hermano. En el Evangelio vas a encontrar ministros, pastores, predicadores, evangelistas, de todo, que van a presentarte con buena argumentación bíblica para darte a conocer algo que es bueno y que lo necesitas, porque está en la palabra de Dios. Pero también vas a encontrar otros que van a argumentar de una manera para poder llegar tal vez a tu intelecto o llegar a tus emociones y darte a conocer algo que ni está en la Biblia, ni lo necesitas, ni es tan valioso, pero tú vas a terminar convencido de que es de Dios. Eso es lo más terrible del asunto. Entonces necesitas orar, buscar al Espíritu Santo y tener tu Biblia abierta todos los días. Jesucristo, hermano, entonces no quiere venir con una argumentación que parezca lógica. Él quiere venir con la autoridad que tiene como Dios para poder presentarles a sus escogidos, a su pueblo, la realidad de cómo funciona el reino de los cielos. Amén. ¿Y de dónde arranca esta instrucción? Arranca un poco antes. No voy a leerlo todo, nada más quiero que retrocedamos un poquito, solo un poco. Acompáñame ahí mismo al 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetee la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale la capa. Y cualquiera que te obligue a caminar 1 kilómetro, ve con él 2. Ok. Y si tú miras, hermano, a la mitad del camino de esto que leímos, habla sobre el adulterio y habla sobre el falso juramento. Ustedes han oído, versículo 27, no cometerás adulterio, pero yo les digo, todo el que mire a una mujer ya cometió adulterio. Versículo 33, también has escuchado a tus antepasados decir, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, ni porque está en el trono. ¿A dónde voy, hermano? Que en el antecedente del Señor
el antecedente de todo este proceso, aunque hay muchos temas específicos que los vamos a ver con calma, si Dios permite, más adelante, hay un punto que yo quiero subrayar hoy, y esto tiene que ver con la relación con el prójimo. Todos los puntos donde el Señor está tratando de instruir están empezando a tener una conexión con el prójimo, ¿sí? Acerca de matar o no matar, o por qué matar, acerca de la relación matrimonial, acerca de dar falso testimonio acerca de alguien, acerca de tomar venganza por su propia mano, y termina hablando acerca directamente de los enemigos. Así que, hermano, hacia el final de esta primera parte del capítulo 5, el Señor va construyendo una argumentación donde va a terminar diciendo: ¿por qué matas? Porque consideras a tu prójimo tu enemigo. ¿Por qué adulteras? Porque terminas considerando a tu esposa tu enemiga. ¿Por qué vas a dar falso testimonio? Porque consideras a Dios o a tu prójimo tu enemigo, y por eso vas a mentir. ¿Por qué es que vas a buscar desquitarte ante una ofensa? Porque consideras a aquel que te hizo algún tipo de ofensa, lo consideras tu enemigo. Así que ahora va a entrar directo al tema, y sin más preámbulos aclara de qué está hablando. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y yo no sé cuántos de ustedes han leído este pasaje y has dado por sentado que realmente eso es lo que está en la ley, pero las 4 o 5 veces que el Señor dice ustedes han oído, Él va a humillar o va a avergonzar a los fariseos, porque los va a demostrar que los fariseos usan una parte de la ley, pero después la falsean. Se aprovechan de la falta de atención, de la ignorancia y la falta de interés que las personas tienen en conocer las Escrituras. Eso sigue ocurriendo hoy. Cuando el Señor Jesucristo dice: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, seguramente muchos dijeron amén, ¿verdad? De la misma manera que hoy muchos dicen amén a lo que dice el pastor, el predicador o el que esté hablando, decimos amén a lo que está diciendo, y quizá lo que está diciendo solo la mitad está en la Biblia, o 1/3 de lo que dice está en la Biblia, y lo otro no está en la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo dijo: ustedes han oído, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, seguramente muchos dijeron amén. Pero el Señor entonces va a demostrarles que ellos ni leen la Biblia, son ignorantes y se dejan llevar por la impresionante apariencia de los fariseos, de los escribas y de los sacerdotes, que tenían el control de la cátedra, el control de la enseñanza, el control de la instrucción bíblica o la instrucción de la ley. Por eso es tan importante que nosotros vayamos a la Biblia, porque ellos dijeron amén a lo que Jesucristo estaba diciendo, suponiendo, dando por un hecho de que eso debía estar en la Biblia, porque siempre lo habían enseñado así los maestros de la ley, los fariseos, etcétera. Pero resulta, hermano, que de esa frase ustedes han escuchado: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, solo la mitad está en la Biblia. ¿Y cuál es la mitad que está en la Biblia? La que tiene que ver con la parte positiva del pasaje. Porque la parte positiva de esa frase es: amarás a tu prójimo, ¿verdad que sí? La segunda parte no está en la Biblia. Y odiarás a tu enemigo, esa parte no está en la Biblia. ¿Y sabes cuántos cristianos han usado este pasaje para justificar que ellos puedan tener algún tipo de diferencia con alguien con el que no tienen una buena relación? Es que Jesucristo dijo: amarás a tu enemigo y amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y ponen esa frase en labios de Jesús, y efectivamente Jesús lo dijo. Levítico 19, versículo 17 dice así: no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Nota cómo arranca ve lo que dice la ley, ve lo que sí dice la ley. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo.
Quiero que notes, eso es lo que sí dice la Biblia. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado contra él. Entonces, solo en el versículo 17 de lo que está citando el Señor aquí, porque Él está citando Levítico, ya hay una gran enseñanza que echa por tierra el no matarás, o la justificación para matar. Porque ¿qué decían los judíos? Tú no mates a tu prójimo, pero puedes matar a un samaritano y no va a haber juicio. Pero puedes matar a un gentil pagano y no va a haber juicio. Ya hay una enseñanza, hermano, aún contra el odio, contra la venganza, que es lo que está hablando desde el versículo 38. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado contra él. No te vengarás. No te vengarás. Pero resulta que los fariseos ya habían usado el ojo por ojo. Y por eso Jesús en el versículo 38 tiene que decir: ustedes han escuchado ojo por ojo y diente por diente. Pero eso es una mala interpretación de la ley. Porque el ojo por ojo, diente por diente tiene una aplicación ante un tribunal judicial, no ante una venganza personal. Hermano, en ningún lado de la ley, hermano, el ojo por ojo y diente por diente era una cosa que un ciudadano común podía hacer. Era algo que tenía que ir delante de los ancianos, delante de los jueces, y ellos determinaban. Y no era en un espíritu de venganza, sino en un espíritu de justicia. El ojo por ojo y diente por diente no es en tú me hiciste, entonces yo me desquito. El espíritu de ese versículo era: ve ante los jueces, ve al tribunal, y al que le robaron una oveja tiene que pagar, o le tienen que pagar lo que vale una oveja. Era un espíritu de justicia, de equivalencia, no de venganza. Por eso Jesucristo tiene que decir: a ustedes los enseñaron a odiar. Estos fariseos, estos saduceos, les han enseñado una cultura de odio. Han caminado en una cultura de odio. Y Jesucristo dice: no más. Ustedes se divorcian porque están en una cultura de odio. Ustedes adulteran y son infieles en su matrimonio porque están creciendo en una cultura de odio. Por eso justifican sus adulterios por cualquier cosa. Incompatibilidad, porque no me trata bien, porque no me hace de comer lo que a mí me gusta. Cualquier circunstancia la justifican porque están en una cultura de odio. Ustedes juran por el templo y juran por Dios y juran falso testimonio porque piensan que hasta Dios es el que les debe algo. Pero viene el Señor y empieza a mostrarles toda esa cultura de odio, muy parecida a la que estamos hoy, hermano, dicho sea de paso. Y viene el Señor, y una vez que les muestra de algunos ejemplos de esta cultura de odio, Él aterriza citando a Levítico, por un lado para exaltar la palabra de Dios, pero por otro lado poniendo de manifiesto el error, el abuso y el engaño de los ministros de esa época. Entonces, hermano, me aferro a lo que me enseñaron, o me aferro a lo que la Biblia sí dice o deja de decir. Y por eso el Señor, hermano, les dice: ustedes escucharon esto, pero hoy quiero ya mostrarles que solo la mitad está en la Biblia y la otra mitad se la inventaron estos fariseos abusivos. ¿Sabes tú que la historia se construye de la misma manera? ¿Sabes tú que la historia también, mucho de lo que la historia está escrita, la mitad es verdad y la otra no? La historia universal, la historia mexicana, la historia de la que tú quieras, hay cosas que son ciertas, que son así, y hay otras que no. Siempre, hermano, el historiador le va a poner mostaza. Hermano, hay un dicho que dice que la historia ha sido escrita por los vencedores en la espalda de los vencidos. Y eso tiene mucho de cierto, hermano. Por eso la Biblia es una historia tan fiel, porque habla de la historia de los vencidos, no habla de la historia de los vencedores. Los vencedores vendrán al final de los tiempos. Pero en la Biblia, hermano, son un montón de fracasados. Todos, hermano, empezando con Adán, fracasado.
Caín y Abel, fracasados. Noé, parecía tan bonito que iba Noé y ¡pum! Se le ocurre sembrar su viña, fracasado. Abraham, tan chulo que iba obedeciendo y ¡pum! Se inventa un Ismael, fracasado. Dime al que tú quieras. Moisés, tan bonito que iba, parecía que iba a ser el primer glorificado y de repente, ¡pa!, golpea la piedra, fracasado. David, conforme al corazón de Dios, adultera y asesina, ¡pua!, fracasado. Y cuando vemos a Jesús, hermano, lo digo con mucho respeto, porque aquí tengo que decir algo, Él es único, pero su parte humana parece un fracasado, parece. Pero al final, hermano, ese fracaso humano aparente de Jesús era necesario, porque tenía que representar el gran fracaso de toda la humanidad. ¿Sabes por qué Jesús fracasa? O mejor dicho, no, lo corrijo. ¿Sabes por qué Jesús parece que fracasó? Porque tenía que representarnos. Tú y yo sí somos fracasados. Y en la cruz no nada más llevó nuestro pecado, también llevó la representación clara y absoluta de nuestro fracaso, para resucitar glorioso y en Él poder darnos esperanza de tener éxito en la vida eterna o para la vida eterna. Amén. ¿Sabes por qué el libro no fue escrito? No pudo haber sido escrito por mente humana, porque el hombre tiende a exaltarse, el hombre es soberbio, es vanidoso, es engreído y tiende siempre a ponerse en una posición preponderante. Y en la Biblia, hermano, el único preponderante se llama Dios. De tal manera que el que escribe debe ser Dios. Si hubieran sido hombres, serían los hombres ahí poniéndose, como Mahoma, ¿verdad?, que se exalta como el más grande profeta de todos en su libro, el libro que él escribió, y que copió partes, hermano, casi literalmente de la Biblia. Un tercio del libro del Talmud es un fusil vil, hermano, de la Biblia. Entonces, hermano, ahí nos damos cuenta cómo el hombre se exalta a sí mismo. Dios al hombre lo muestra tal cual, como un fracasado que necesita ayuda, si no va al infierno. Y el único que tiene gloria, honra, poder y majestad es Él, como el autor de todo el universo y de todas las cosas. Amén. Entonces, hermano, viene el Señor y tiene que mostrar y sacar a la luz eso. Ok, la historia entonces muestra esas áreas, y es bueno conocer la historia así, hermano. Y hoy, hermano, antes de avanzar, yo quisiera hacer una pausita y hablarte de lo que es un enemigo. Para aquellos que son un poquito más meticulosos, y si esto ayuda, espero que sí. La palabra enemigo viene del griego echtros o ektros. Se escribe, para los que toman apuntes, echtros, echtros o ektros. Y esta palabra significa o se traduce como hostil o adversario. Quiere decir que cuando el Señor dice, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. ¿Quién es Jesús? Es Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Y cuál es la instrucción de Dios? Amen a sus enemigos. Lo primero que te debe venir a la mente, hermano, es que Él está contradiciendo su palabra. No, Él está afirmando su palabra. Él es Dios y Él viene a afirmar su palabra. Levítico dice, ama a tu prójimo. ¿Verdad que sí? Ama a tu prójimo. No te vengarás, ni guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Para leer el pasaje completo de Levítico. Pero cuando el Señor nos dice, ama a tu enemigo, nos está diciendo, ama al que es hostil, ama al que es tu adversario. Y esto es importante de aclarar, porque a veces vemos al que es enemigo como alguien que nos ha hecho un daño terrible,
alguien que nos defraudó, que nos traicionó, que nos hizo una herida muy grande. Pero la realidad, hermano, es que hay más enemigos de los que nos imaginamos. Cuando vamos a la palabra original, ¿qué es una persona hostil? Una persona hostil, hermano, es alguien que se muestra contrario a ti. Ese es el término más sencillo para entender lo que es una persona hostil. Alguien que es contrario a ti. Y hermano, y nos encontramos personas que son contrarias a nosotros todo el tiempo. Es en el trabajo, en la escuela, en la calle, vamos a encontrar gente contraria. En una plática vamos a encontrar pensamientos diferentes a los de nosotros. Son hostiles a nosotros. Y quizá nosotros somos hostiles a ellos. Si tú tienes un debate en tu escuela o un debate en algún lugar con amigos o familiares, fíjate lo que estoy diciendo, con compañeros, con amigos o con familiares, ni siquiera con desconocidos, en círculos de personas que conoces, y quizá van a hablar del aborto, y seguramente alguien va a decir, no, yo sí creo que las mujeres tienen derecho de abortar. Ya es un hostil. Y cuando tú digas, no, yo creo que no, yo creo que la concepción empieza la vida empieza desde la concepción y debe respetarse hasta el final, ellos te van a ver como una persona hostil. Entonces yo quiero que te des cuenta cómo los enemigos no son solamente aquellos que tú dices, ese no lo puedo ni ver, no lo puedo ni siquiera oler. No, un enemigo en su término más simple es una persona que tiene una diferencia contraria a la tuya. Ahora, ¿qué es un adversario? Un adversario es aquel que compite contra otros para un mismo objetivo o para ser superior en algo. Entonces, hermano, hay adversarios todo el tiempo. Hay adversarios en la escuela, hay adversarios en el trabajo, compitiendo por un mismo puesto, tratando de ganar el afecto o la simpatía del jefe para que el jefe les dé un puesto que los dos están persiguiendo. Son adversarios. Todo el tiempo tenemos adversarios. Entonces, hermano, un enemigo es aquel que se opone a alguien o que se opone a algo o es contrario. En este sentido ya nos damos cuenta, hermano, cómo el concepto de enemigo se hace mucho más amplio, porque ¿cuántos no hemos dicho, no, yo no tengo enemigos? Yo no tengo enemigos. Cada vez que te encuentras una persona que es contraria a ti, tal vez no es un enemigo mortal, no es un enemigo que provoca un resentimiento profundo en tu corazón, pero sí es un enemigo en el sentido de que no van en la misma dirección. Todo el tiempo entonces vamos a encontrar enemigos, hostiles, adversarios, y el Señor nos va a empujar a que nosotros podamos entender cómo debemos de comportarnos delante de estos hostiles. Dice la palabra: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Una primera cosa que el Señor nos va a decir es, miren, la primera razón por la que ustedes tienen que entender que deben amar a su prójimo, deben amar a sus enemigos, deben ser agradecidos por sus enemigos. Yo no sé si esto te haga clic, pero hermano, una manera de amar es tener gratitud. Y cuando nosotros agradecemos es porque tenemos sentido de amor en nuestro corazón. Por lo tanto, amar a nuestros enemigos es tener gratitud con nuestros enemigos. Es estar agradecido por nuestros enemigos. ¿Qué concepto tan extraño? ¿Cómo? Tener gratitud. Tener que dar gracias a Dios por nuestros enemigos. Eso es un primer paso para el amor, estar agradecidos. Ahora, ¿por qué tengo que estar agradecidos por mis enemigos? Por muchas razones, pero la primera es porque Dios los creó. Son creación de Dios. Hermano, aún entre cristianos hay hostilidad. Aún entre nosotros que se supone que tenemos la misma fe, la misma palabra, hay hostilidad. Hay hermanos que no sentimos que estén en nuestro mismo camino, sino sentimos que van en contra de nuestro camino. O tienen una forma de vivir que es tan diferente a la de nosotros que nos sentimos repelidos. Hay hostilidad.
se visten de una manera diferente a la de nosotros, hermano, de las razones más simples hasta las más sofisticadas, hay hostilidad hasta en las mismas congregaciones. ¿Estás aquí? Hay adversarios hasta en las mismas congregaciones. Y el Señor nos dice, entiendan, tienes que amar a tu enemigo, al que es contrario a ti, al que no va en tu misma dirección, al que no piensa como tú, porque todos esos son enemigos. Dios nos llama a reconocer que tenemos diferencias, hostilidades, divergencias con personas, dentro o fuera de la fe. Y la primera razón por la que deberíamos estar agradecidos es porque el Señor dice, yo hago salir el sol sobre malos y buenos, y hago llover sobre justos e injustos. ¿Qué te parece? Ese es el amor de la gracia común. Para los que están tomando notas, ese es el amor de la gracia común. La gracia común, hermano, es el favor que Dios le da a toda su creación, porque como son parte de su creación, el Señor bendice lo que es suyo. Entonces, si Él hace caer su favor sobre buenos y malos, Él dice, ¿por qué debe ser diferente contigo? Estás en una cultura de odio, estás en una cultura donde te quieren enseñar a que por cualquier cosa te dividas, te separes, aborrezcas y si es posible te vengues o hagas algo contrario. Pero si Dios dice, yo no, ese no es mi carácter, ese no es mi corazón es de amor aún hacia los que no quieren nada conmigo. ¿Estás aquí? Entonces, hermano, debo entender primero eso. Yo debo amar a mis enemigos, yo debo tener gratitud hacia mis enemigos, porque Dios también los ama. Porque Dios aborrece a los que practican iniquidad. Eso es cierto, pero no deja de hacer salir el sol sobre de ellos. Cuando Él dice que aborrece, significa que no comparte con ellos, que no camina con ellos, que no está de acuerdo con ellos. Pero eso no significa que no hay esperanza para ellos, porque si así fuera, hermano, nosotros practicábamos iniquidad, nosotros éramos hijos de perdición y Dios nos salvó. Entonces, hermano, Dios ama lo que Él creó, aunque no esté de acuerdo con las prácticas y aunque Él no pueda ver el pecado o la abominación que el hombre practica. Pero eso no significa que Él detenga la salida del sol a causa de la gran iniquidad que hay en el mundo. Hoy fue una mañana fría, pero el sol salió. Hoy fue una mañana fría, pero el Señor puso su favor a todo el mundo. Y de todos los habitantes de este planeta, ¿qué porcentaje serán aquellos que realmente dieron gracias a Dios y dijeron, Señor, bendito sea tu nombre por un día más? ¿Qué porcentaje? Seguramente fue un porcentaje minúsculo, pero con todo Dios extiende su favor sobre buenos y sobre malos. Entonces nosotros no podemos decir, como Dios aborrece al que practica iniquidad, entonces yo también soy alguien que aborrece al que practica iniquidad. Si así fuera, ¿quién les predicaría? Si así fuera, ¿quién iría para rescatarlos? ¿Quién iría a hablarles del Señor? Hermano, pongámoslo todavía más dramático. ¿Quién hubiera venido a nosotros a decirnos que había esperanza? Si nos hubieran visto como hacedores de maldad y como practicantes de iniquidad. ¿Quién hubiera venido a nosotros a decirnos hay esperanza? El Señor te ama, Cristo quiere que tú tengas vida y vida eterna. Bendito sea el Señor que hubo un cristiano que entendió el corazón de Dios y no se unió a nosotros para practicar con nosotros el pecado, sino que fue sensible a nosotros y aunque sabía que nosotros éramos hijos de muerte, tomó tiempo para poder acercarse a nosotros y darnos a conocer la vida. ¿Sabes tú que el principio del evangelismo es el amor al enemigo? No podemos evangelizar si no amamos a nuestros enemigos. Quizá por eso la iglesia no evangeliza o evangeliza poco, porque no amamos a nuestros enemigos. Si nosotros amamos a nuestros enemigos, oraríamos por ellos, les hablaríamos del Señor y cuando el Señor hablando de la tierra, los traeríamos a los pies de Jesucristo.
Los fariseos decían, ama a tu prójimo. Y ellos decían que el prójimo eran los de su propia raza. Ellos decían que el prójimo eran los judíos. Y ellos justificaban el odio diciendo, ama a los judíos, pero odia a los romanos, odia a los samaritanos, odia a los gentiles. No tienes ninguna obligación hacia ellos. No tienes por qué tener ningún tipo de atención. Por eso Jesucristo les dice, mira, si viene un romano, un soldado romano, y te dice, lleva mi capa, y tú sientes que es un abuso de poder, tú ámalo y dile, también llevo el manto. Porque con ese acto de aceptación de tu enemigo, ¿qué sabes tú si lo vas a ganar para el reino de Dios? Entonces, hermano, el llamado que Dios hace a la iglesia para evangelizar comienza con el amor al prójimo. La propuesta de vida que Jesucristo trae es mucho más elevada. El amor al prójimo es amor al enemigo. Y si alguien piensa, pero eso es lo que Jesús vino a decir, pero la ley no piensa así. Si alguien todavía está con esa mentalidad, quisiera nada más leerte dos textos rápido. Dice Proverbios 15:3 primero. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios mira a buenos y malos. La gracia de Dios está sobre buenos y malos. Ahora, ¿se van a salvar todos los malos? Definitivamente no. Pero mira lo que dice Proverbios 25:21. Proverbios 25:21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Aunque sea tu enemigo, aunque no comparta nada contigo. Mira, hermano, aprende esto. En la Biblia, Jesucristo nos da 3 mandatos. El primero se conoce como la regla de oro, que tiene que ver con esto. ¿Cuál es la regla de oro? Haz con los demás lo que quieras que hagan contigo, ¿verdad? ¿Y de dónde se desprende eso? Del primer mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el primer mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandato, que no puede haber segundo mandato si no se cumple primero el primero. El segundo mandato es: id a todas las naciones y haced discípulos. No podemos nosotros ir a todas las naciones si odiamos a las naciones. No podemos ir nosotros a ser discípulos si nosotros odiamos a todas las personas porque son inconversas. Y de ahí, entonces, primer mandato, ama a tu prójimo. Y amar al prójimo, hermano, por supuesto, es amar al que está más cerca, empezando por nuestra familia. Ir y hacer discípulos no es nada más amar al prójimo, es hablarle de Cristo, enseñarle de Cristo, llevarlo a los pies de Cristo. Ya es otro nivel. El primero es una aceptación, el segundo es un enseñar, instruir, predicar. Y el tercer mandato es otro nivel. Y el tercer mandato se llama el mandato cultural, porque el Señor nos dice que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y el Señor nos dice que vayamos a reflejar la luz de Cristo al mundo. Ahora, el mandato cultural es: yo tengo que vivir entre el mundo y que mi estilo de vida refleje a Cristo. Que mi estilo de vida refleje a Cristo. En otras palabras, es no el mundo ponerme la norma de lo que yo voy a hacer, sino yo estar en el mundo y yo poner la norma de lo que Cristo me ha enseñado. Aunque eso me va a costar enemigos, me va a costar hostilidad, pero yo no me voy a comportar hostil en el mundo. Yo no voy a ser enemigo del mundo, ni voy a ser hostil en el mundo. Yo voy a estar amando, aceptando, pero viviendo la vida como el Señor me ha dicho que yo viva. Y si en el proceso mi forma de vida, mi forma de ver, mi forma de entender, mi forma de hablar, mi cosmovisión empieza a impactar corazones, bueno, pues entonces estaré cambiando quizá un poco la cultura. ¿Por qué la cultura ha crecido de manera tan contraria a Dios? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no está tratando de vivir la cultura de Cristo en el mundo.
Los cristianos nos hacemos al mundo, nos comportamos como el mundo, pensamos como el mundo afuera, y en el culto de la iglesia entonces sí ya todo cambia. Mira qué gran reto. Sabemos nosotros que Dios nos ha mandado establecer el reino todavía. El reino de Dios se está estableciendo en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? El reino de Dios está aquí en la iglesia. Pero mira, hermano, aunque nosotros no estamos buscando que los gobiernos del mundo sean cristianos, no estamos buscando eso, pero sí estamos buscando, o sí deberíamos pretender, que todos los gobiernos del mundo, o mejor dicho, todas las naciones del mundo, puedan entender que los cristianos estamos aquí, que aquí vivimos, y que tenemos algo que decir, y tenemos una manera de ver y de vivir y de hacer las cosas que están regidas, o deberían estar regidas, por la palabra de Dios. Oh, hermano, el tema es amplísimo. Creo que en eso la iglesia ha fallado. Y todo comienza quizá porque no hemos entendido que debemos dar gracias a Dios por nuestros gobernantes, aunque los gobernantes a veces parecen enemigos de la iglesia. Discúlpeme usted, pero que los jueces de México, los magistrados de México, estén dándoles tantos privilegios a las feministas pro aborto y a los homosexuales, se están constituyendo en enemigos de la iglesia. Pero nosotros tenemos que orar por ellos. Eso nos manda Dios. Tenemos que bendecir a nuestros gobernantes. Tenemos que apoyarlos en los proyectos que sean coincidentes con el propósito de nosotros como iglesia de Cristo. Y tenemos que bendecirlos y apoyar aquello donde se promueva un ambiente de paz, de armonía, aunque quizá haya puntos de divergencia en otras cosas. La iglesia no debe estar metida resistiendo como que si fuera una fuerza de rebelión. La historia tiene sus aciertos y tiene sus errores, yo te dije, ¿verdad? Estamos a unas semanas, no unas semanas, a unos días de que hay una festividad, un festejo, una celebración, mejor dicho, una celebración que comenzó con una práctica histórica, no sé cómo llamarle, con un acontecimiento histórico que después Canadá y Estados Unidos lo convirtió en una celebración. En español se llama Día de Acción de Gracias. Y es un día de acción de gracias donde el propósito es dar gracias a Dios por las dificultades, pero también es un día donde se propone dar gracias a Dios por los enemigos. Y mira, hermano, creo que deberíamos nosotros como iglesia tomar el sentir de esta celebración y dar gracias a Dios por todo, y dar gracias a Dios en todo. ¿Cómo nace esta celebración del Día de Acción de Gracias? Como todo en la historia, no todo es blanco, ni todo es negro, ni todo es perfecto. Como todo en la historia, fue escrita por los vencedores, así que tiene sus áreas oscuras. Pero el punto central es que nace como un grupo de cristianos. Pon atención aquí, si esto te ayuda en algo, para entender dos cosas: por qué debemos dar gracias a Dios y por qué debemos bendecir a nuestros enemigos. Nace como un movimiento en Inglaterra, donde los cristianos entendieron que ellos tenían que ser una influencia positiva al mundo, a su nación. Y en el siglo XVI, XVII y todavía parte del XVIII, hubo un movimiento muy fuerte en Inglaterra, sobre todo. Después de ahí fueron a Holanda y otros países, pero en Inglaterra, un movimiento que fue llamado como el movimiento puritano. Me has escuchado a mí hablar de los puritanos y del puritanismo en otros cultos, y aunque quizá no te voy a hablar de todo lo que los puritanos nos dejan como enseñanza, quizás es uno de los movimientos más admirables dentro de la historia de la iglesia, que deberíamos nosotros de aprender. No es perfecto, solo Dios es santo y perfecto, pero es un movimiento muy admirable, que nos debería de causar orgullo saber que podemos nosotros tenerlos como parte de nuestra herencia histórica. Básicamente, los puritanos fue un movimiento de cristianos herederos del movimiento de la Reforma del siglo XVI, donde ellos, su meta máxima era tratar de sacar toda la influencia romana o católico romana de la iglesia.
porque aunque la Reforma cambió cosas, recuerda las dos grandes banderas de la Reforma, solo fe y solo escritura, la salvación es solo por la fe y la autoridad máxima es la palabra de Dios. Todavía había algunas cosas en la práctica donde había claramente influencia del movimiento católico. La iglesia anglicana, por ejemplo, que fue la que combatió más duramente la iglesia puritana, conservaba muchas cosas católicas en la apariencia, la forma de vestir, la forma de hablar. Incluso mientras que la iglesia católica tenía el misal y de eso se hablaba, la iglesia anglicana, auspiciada por el gobierno de Inglaterra, hizo un libro que se llamó La Oración Común, de tal manera que la iglesia anglicana no predicaban de la Biblia, sino que hablaban del libro de la oración común, que tenía extractos de versículos bíblicos. Y los puritanos dijeron: no, ¿para qué fue la reforma? La reforma fue para que todos leyeran la Biblia y para que en cada iglesia lo que estuviera abierto en el púlpito fuera la Biblia. Por mencionarte un detalle, que los puritanos decían: no puede ser que haya habido un movimiento tan fuerte para que ahora nos vuelvan a meter un libro, el libro de la oración común, donde nada más ya se seleccionaron ciertos versículos, pero no se nos da la Biblia entera. Por eso les llamaban puritanos. Quiero decirte que el puritanismo al principio no eran ellos los que se llamaban puritanos, fue un término despectivo, porque ellos buscaban la pureza de la palabra de Dios. Por eso le llamaban puritanos. Era una forma despectiva de decir que ellos estaban buscando algo diferente a lo que los movimientos respaldados por el gobierno o por el reino de Inglaterra estaba autorizando. En esa búsqueda de ellos, de que el culto a Dios, buscaban varias cosas, pero uno era que fuera la palabra la que se leyera. Dos, que cada jefe de familia fuera un maestro para sus hijos. Fíjate qué bonito, que cada jefe de familia fuera un pastor para su familia. Que las iglesias no dependieran del gobierno, sino que las iglesias tuvieran libertad para poder manifestarse y para autogobernarse con la palabra de Dios como máxima autoridad. Son algunas de las cosas que ellos estaban buscando. Y eran ellos amantes del mandato cultural. Ellos decían: un cristiano, si es carpintero, si es granjero, si es, no sé, comerciante, tiene que hacerlo todo para su Señor, de tal manera que desde su posición como cristiano, él influencie para el beneficio de su pueblo, o para el beneficio de su sociedad, o para el beneficio de su ciudad. Si los cristianos tienen que ser los mejores comerciantes, los mejores granjeros, los mejores carpinteros, porque algo tienen los cristianos que los otros no, tienen a Dios, y los cristianos trabajan para su Señor, de tal manera que ellos amaban que su pueblo o su ciudad fuera próspera por el buen trabajo y el buen desempeño. Cuando ellos miraban que un pueblo prosperaba, y si esa prosperidad venía de los cristianos, ellos decían: este pueblo glorifica a Dios, porque son los cristianos los que son los mejores trabajadores, y si hay prosperidad es porque estamos dándole la gloria a Dios. Hoy, hermano, la prosperidad se la dan al diablo. Hoy, hermano, la gente prospera y no glorifica a Dios. La mentalidad es diferente. Pero ¿qué pasa? Que llegó un momento donde empezó a haber persecución. Los reyes no siempre estaban de acuerdo. Ellos querían que los reyes entendieran que era necesario. Quizás ese fue el grave error de los puritanos, que ellos querían que el gobierno, que los reyes fueran los que dictaran las normas de vida cristiana. Para mí ese fue el gran error de los puritanos. Empezaron a ser perseguidos, hermano, y entonces tuvieron que emigrar. Y cuando emigran a Estados Unidos, aquí yo quiero que tú entiendas algo, La historia más conocida del movimiento puritano fue el movimiento de los puritanos viajando en un barco que se llamaba Mayflower, y que llegó a Plymouth, al norte de Estados Unidos, muy cerca de Nueva York. Sin embargo, hermano, no fue el único movimiento, ni fue el primero de colonos ingleses que llegaron a América. Bueno, hay que ser claros, los españoles llegaron antes.
América. Pero de este movimiento, y los españoles finalmente eran católicos y llegaron con otra mentalidad, una mentalidad idólatra. Pero como movimiento evangélico, no fueron los primeros que llegaron fueron enviados por la corona inglesa y llegaron al sur, un poco más al sur, en Virginia. Ellos eran cristianos, sí, pero eran cristianos anglicanos y en su mayoría fueron militares. ¿Quiénes viajan de Inglaterra en el primer viaje a Virginia? Ahorita vas a ver por qué es importante esto. Dame chance. Yo sé que a no muchos les gusta la historia y a mí me apasiona, pero quiero tomarme estos minutos y que me pongas tantita atención, te lo suplico, no te desesperes. Vas a ver por qué es importante. Los que llegan a Virginia, hermano, muchos de ellos eran militares y muchos de ellos fueron aventureros, que se les permitió a ellos viajar auspiciados por la corona para colonizar las nuevas tierras de Norteamérica. Llegaron a Virginia, pon atención, aunque las fechas no son importantes, solamente quiero que me sigas en esta línea. Llegaron en 1608 llegan estos hombres militares y aventureros a Virginia. Y el primer asentamiento que hubo en Estados Unidos de la corona inglesa fue en Virginia, anglicanos en su mayoría. Lo primero que hacen, hermanos, ahí obviamente fue poner una base militar. Y cuando empezó a haber encuentros con los nativos, fueron encuentros violentos. De hecho, se sabe que en uno de esos encuentros los nativos norteamericanos mataron a más de la mitad de los que se habían asentado en ese lugar, ahí en Virginia. Y fue una implantación de esa primer colonia violenta. Los nativos los vieron como invasores, y quizá muchos digan con justa razón, ¿verdad? Y ellos venían a colonizar. Así que venían con armas de todo tipo y en un momento empezaron a ganar ventaja y empezaron también a pelear y a matar a estas tribus indígenas. Eso fue en 1610, por eso era importante. 1608. En 1620 viaja el primer grupo de puritanos separatistas, pon atención. Ahorita vas a ver, hermano, porque es importante. En 1610 viaja un grupo de puritanos llamados separatistas, es decir, un grupo de puritanos más radicales, que ellos sí estaban convencidos que tenían que implantar un gobierno y que el rey tenía que ser abierto a que la Biblia fuera la que gobernara y quitar absolutamente toda la influencia de la Iglesia Católica Romana. Obviamente, hermano, hubo algunos reyes que apoyaban a los puritanos, hubo algunos otros que los persiguieron. Y en ese año, en 1620, hubo una persecución y los separatistas decidieron que ellos podían implantar un lugar en una tierra donde el gobierno o la corona inglesa no les impusiera sus reglas, y realmente poner un gobierno donde la palabra de Dios gobernara, es decir, vivir su religión de una manera completamente libre. Ese es el famoso viaje de el Mayflower, lo que dio origen después a la fiesta de Acción de Gracias. Pero quiero que notes, la fiesta de Acción de Gracias no marca el inicio de la colonización inglesa. Ya 12 años atrás ya había colonos en Virginia extendiéndose. De hecho, hermano, los separatistas en primera instancia querían o pensaban llegar a Virginia, pero los vientos y el mal clima los arrojó más hacia el norte. Una gran diferencia: en Virginia llegaron militares y aventureros, un barco aproximadamente 450 hombres, todos eran hombres, eso es un dato que es importante.
En 1620, en el Mayflower, viajaron también cerca de 300 personas, quizá más, pero eran familias, venían hombres, venían mujeres y venían niños. Una gran diferencia. Estos venían con una mentalidad de poner una colonia de familias, mientras que en Virginia venían con una mentalidad de colonizar, ver el territorio, un grupo de avanzada, preparar el camino para la corona inglesa. Ese era el propósito. Cuando llega el Mayflower y pisa Plymouth, ya habían muerto muchos a causa del mal clima en el trayecto, que fue muy difícil. Y cuando llegan aquí, ¿qué pasa? Se encuentran con un clima hostil, con un clima contrario. Llegan diezmados, llegan cansados, llegan sin provisiones y llegan en un momento muy importante. Un momento donde la tribu que los ayudó a ellos, perdona que no me recuerde las tribus porque son nombres raros, no los tengo apuntados, pero una tribu diferente a la que enfrentó a los de Virginia. Recuerda, las tribus de Virginia combatieron a los que llegaron, aunque también eran cristianos. Mientras que la tribu, los Wampanoag, algo así, que estaban cerca de las tierras de Plymouth, vieron a los visitantes como la posibilidad de obtener aliados, porque en ese momento esta tribu estaba en guerra con otras tribus. Hermano, quiere decir que cuando llegaron los colonos norteamericanos no encontraron una tierra pacífica. Hermano, eso es cuento, hermano, que los indígenas de América eran bien pacíficos y estaban en paz. El mismo cuento es en América, aquí en México, de que los españoles llegaron a masacrar a las tribus que eran tan pacíficas, que se la pasaban meditando, adorando a sus dioses de una manera pacífica. Eso no es cierto, hermano. Las tribus tanto de México como de Norteamérica eran salvajes, unas más tranquilas, unas más pacíficas, unas dominadas, otras subyugadas, hermano, como los tlaxcaltecas subyugados por los aztecas, pero no estaban en paz entre ellos. Lo mismo ocurre en el norte. Las tribus norteamericanas estaban en conflicto, y la tribu que estaba más cerca en el territorio donde llegó esta comitiva de puritanos separatistas, vio que estos hombres podrían ser sus aliados. Entonces, en un interés por buscar aliados, llegaron en vez de masacrar a las débiles familias del Mayflower, llegaron de una manera pacífica, ofreciéndoles ayuda para que ellos no murieran. Ya había muerto la mitad de la tripulación, hermano. Solo 120 o 150 personas de más de 300 son los que lograron llegar a América. ¿Y qué pasó? Que efectivamente estos hombres les enseñaron a cazar, les enseñaron a usar herramientas que ellos tenían. Los que venían en el Mayflower, recuerda, eran familias, venían escasamente armados, no eran militares, y no tenían herramientas apropiadas para el tipo de terreno al que llegaron. Estos indígenas los ayudaron, les ayudaron a sembrar la tierra, y por un año tuvieron paz y tranquilidad. Por un año. En el 1621, eso quiere decir que se están cumpliendo ¿cuántos? 400 años, ¿sí? 400 años. En ese 1621 se supone que tuvieron una actividad conjunta, celebrando el primer año de haber llegado a esta tierra y darle gracias a Dios por haber sobrevivido por un año. Ese fue el propósito, hermano, de ese primer año para los puritanos separatistas. Los indígenas, obviamente, ellos no le dieron gracias al Dios cristiano. Para ellos sencillamente fue aceptar la celebración extraña que querían hacer aquellos, confiando en que serían sus aliados contra las tribus enemigas. En ese primer año se dice, y se dice creo que bien, según los documentos que estuve checando, que los que llegaron a América en el Mayflower mataron indios. Y al parecer es verdad, porque había tribus hostiles, enemigas,
Y los que llegaron al Mayflower se unieron con esta tribu amiga para poder combatir a los otros. Entonces, he leído por ahí, esta celebración de la acción de gracias es una celebración de sangre, no deberíamos de tomarla en cuenta porque hubo matanzas. Sí, sí es verdad, pero debemos ubicar la época, las circunstancias. Sí es verdad. Hubo una unidad igual que los españoles se unieron con los tlaxcaltecas para poder derrocar el imperio azteca. Sin los tlaxcaltecas los españoles no hubieran ganado, y seguramente sin los españoles los tlaxcaltecas hubieran seguido siendo súbditos, lacayos del imperio azteca. Así que algo muy parecido debió haber sucedido, hermano. Una gran diferencia es que los puritanos estaban buscando un asentamiento para sus familias, y si en el proceso encontraron enemigos, no tuvieron otra más que defenderse. Al final del primer año celebraron. Al parecer no hubo pavo, al parecer no hubo calabazas. Lo que se piensa que hubo más bien fue venado y seguramente granos que sembraron durante todo el año, muy probablemente maíz, que fue algo de lo que muy seguramente sembraron, además de algunas otras cosas. No hubo ni pavo, ni hubo pay de calabaza, ni hubo puré de papa. Otro tipo de cosas. En los siguientes años empezaron a ocurrir algunas cosas muy interesantes, porque Virginia empezó a crecer. Empezaron a llegar más colonos a Virginia, empezó a crecer y a crecer, empezaron a llegar ya familias, ya no solo militares, sino también familias, hombres y mujeres. Y empezaron a haber escaramuzas muy fuertes, muy sangrientas, entre aquellos que venían con soldados, con generales, con aventureros, incluso, ¿cómo se llaman? Que estaban en la cárcel, reos, que fueron liberados para que fueran a poblar las tierras nuevas. Y esta población de Virginia eventualmente empezó a crecer y empezó a absorber las colonias de Plymouth. Para las décadas de ese mismo siglo, 1600, 1630, para los 30, escucha, esto es un dato importante. Los puritanos que no eran separatistas, es decir, aquellos que eran más tolerantes, aquellos que no se manifestaban de una manera tan radical contra la corona inglesa, comenzaron a emigrar a causa de la persecución. Y no fue nada más una migración, fueron varias migraciones en un lapso de muy poquitos años. En los 30 comenzaron a llegar, y el primer grupo que llega a Massachusetts, lo que hoy es Massachusetts, muy cerca de Boston, y lo primero que hacen es sembrar una escuela. Lo primero que hacen es sembrar una escuela, lo que eventualmente se convertiría en la Universidad de Harvard, en Boston. La Universidad de Harvard comenzó como una escuela para niños, que eran los hijos de los que habían llegado, educación en el hogar, homeschooling, educando a sus hijos. Y esto fue creciendo obviamente al paso de los años y se convirtió posteriormente en una universidad. ¿Y sabes cuál es una característica de Boston? Que en Boston están las universidades más importantes de Estados Unidos, todas fundadas por puritanos. Yale, que está también en Boston o muy cerca de Boston, fue fundada por puritanos. ¿Por qué es importante platicarte esto? Cuando llegaron, último dato, cuando llegaron estas migraciones de puritanos no separatistas, sembraron educación, llegaron con sus principios un poco menos radicales que los separatistas y muchísimo menos radicales que los de Virginia. Llegaron a una región poco habitada por indígenas, así que tuvieron un tiempo de paz, entre comillas lo digo, un poco más largo. Pero ¿qué pasó? Que en muy poco tiempo se vieron en la necesidad de aceptar unirse con todas las colonias que ya habían llegado, con los de Virginia, con los de Plymouth y con otros más que ya habían empezado a llenar esa área del norte de Estados Unidos, y tuvieron que unificarse y tuvieron que ser parte de la gran matanza que empezó a haber con indígenas. ¿Por qué te platico todo esto?
porque no podemos evitar tener enemigos. Hoy muchos se rasgan las vestiduras diciendo es que la acción de gracias mataron indios, no eran tan cristianos. Si hubieran sido cristianos, hubieran respetado a los indígenas. Yo quisiera preguntarme, ¿qué pasaría si tú hubieras llegado a un lugar hostil y tuvieras una tribu enemiga tratando de matar a tus hijos? Quisiera preguntarme, ¿qué es lo que tú intentarías? Yo los evangelizaría. El acto que existió en 1621 en Plymouth fue motivado por una cosmovisión cristiana que después se desvirtuó. Si alguien se pregunta, ¿y qué pasó con esa unión entre las tribus de Plymouth con los que llegaron? Al paso de muy poquitos años se perdió y las hostilidades comenzaron. De hecho, la razón por la que tuvieron que aceptar unirse con los primeros colonos de Virginia fue precisamente por seguridad, para obtener seguridad, para que toda esa fuerza militar que estaba llegando pudiera brindar apoyo a las tribus, a las colonias de Plymouth y eventualmente a las colonias de Boston o de Massachusetts. Y de ahí surge después la famosa historia, si es que tú has escuchado algo, de las 13 colonias de Estados Unidos, donde surgen después la independencia de lo que dio origen a lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica. Pero la fiesta o la celebración de ese primer año, que es el que yo quisiera que tú veas, porque si tú ves las matanzas que hubo en Virginia, o si tú ves las escaramuzas que hubo por proteger a su familia, seguramente vas a decir, ¿cómo estamos nosotros tomando una celebración como ejemplo de darle gracias a Dios? De algo que después se convirtió en un movimiento de exterminio hacia las tribus indígenas de Norteamérica. Lo que yo sí quisiera invitarte, hermano, es que aprendamos algo de esta historia de la migración de los puritanos, que ellos no llegaron odiando, ellos no llegaron con la mentalidad de voy a matar indios, ellos no llegaron con esa mentalidad. Se acusa, hermano, que casi 30 años después, para los 1700, Boston se convirtió no nada más en una ciudad llena de escuelas, sino también se convirtió en uno de los puertos donde más esclavos se comercializaron. Qué contraste, ¿no? Una ciudad donde empezó a haber mucha cultura y educación, también empezó a haber un montón de comercio de esclavos. Parecía algo paradójico, pero es que así es el diablo, siempre ensuciando y ensuciando y ensuciando. Las personas que se supone que eran las más cultas también eran las que estaban ganando más dinero vendiendo esclavos, traficando esclavos de África hacia América. Y muchos de ellos, por supuesto, descendientes de puritanos. Porque lo más tremendo, hermano, es que ser cristiano no te garantiza que tus hijos van a ser cristianos. Y que ser cristiano no te garantiza que tus hijos van a tener los mismos valores que tú. Imagínate un hijo de un puritano que nació en América poco tiempo después de que llegaron sus padres. Para él ya no eran los perseguidos, rechazados, repugnados de Inglaterra. Para estos niños eran los dueños de esta tierra, los que merecían esta tierra, y entonces tenían que deshacerse de todos los indios o indígenas o nativos norteamericanos, para los que son más susceptibles. Porque ya todo el valor cristiano quizás se había diluido. Ese es el gran peligro con nuestros jóvenes, que se vaya diluyendo, se vaya diluyendo. Por eso, hermanos, la gratitud a Dios y aún la gratitud a nuestros enemigos, creo que es algo que podríamos aprender hoy para enseñarle a nuestros hijos. Y si una celebración que sí, quizás se ensució al poquitito tiempo. Yo leí un artículo que decía, ¿de qué sirve que haya una celebración que nada más duró un año? Si después, a los pocos, no sé si fueron meses o años, empezó a haber una
situación de guerra y de matanza hacia los indígenas. Pues hermanos, si solo es un año de enseñanza, lo que nos permite a nosotros tomar la esencia de la gratitud a Dios y poder decir: cada vez que yo sobreviva a algo, tengo razones para dar gracias a Dios. Si solo fue un año de 1620 que casi se mueren, y que Dios, porque hermano, no hay que perder de vista la providencia. La providencia de Dios por alguna razón permitió que este barco no llegara a Virginia, sino llegara ahí a esos terrenos, a esa región de Plymouth. Y fue la providencia de Dios que llegaran a un lugar donde los nativos no los vieron de una manera como enemigos. Mira, ellos no los vieron como enemigos. Fue Dios quien movió a los nativos para que los ayudaran, para que no murieran. Y un año pudieron estar en relativa paz y en relativa armonía, para que después de un año ellos pudieran decir: por la gracia de Dios sobrevivimos. No vale la pena tomar ese principio. Ahora, te voy a decir algo. No es cierto que nada más se dedicaron a matar, porque lo que no dicen muchos historiadores es que muchos de esos puritanos fueron francos, sensibles y honestos para comenzar a evangelizar. Y un ejemplo claro es Adoniram Hudson. Si fue él, ¿verdad? Que entró, hermano, vivió y de hecho murió entre los nativos, aprendiendo su idioma, aprendiendo sus costumbres, para predicarles a Cristo. Es cierto, muchos puritanos seguramente al paso de unas décadas perdieron el entendimiento de por qué habían llegado a esas tierras, pero también es cierto que muchos guardaron esa esencia cristiana y se dedicaron a predicar el evangelio. La historia no es ni blanca ni negra, la historia es gris, tiene sus matices. Ahora, si un matiz deberíamos nosotros recuperar, es que sí tenemos razones de darle gracias a Dios. Y tenemos que darle gracias a Dios aún por nuestros enemigos, porque un enemigo, hermano, te puede empujar, hermano, a veces a que desarrolles el carácter más profundo que Dios tiene o que Dios quiere que desarrolles. Las personas más hostiles a veces pueden ser usadas por Dios para que tú te atrevas a hacer algo que no te atreverías si no tuvieras esa hostilidad. Ser provocado para que tú desarrolles habilidades que no sabías que podías desarrollar. Ama a tus enemigos, porque tú no sabes si tu enemigo es un aguijón que Dios ha puesto delante de ti para que no te llenes de soberbia ni de ambición. Termino, hermano. Jesucristo dice Lucas capítulo 6, 27, dice la palabra, hablando Jesucristo, Lucas 6, 27, termino con este pasaje. Perdón, hermanos, dejen, lo encuentro. Lucas 6, 27. Pero ustedes, a los que oyen, les digo: amen a sus enemigos,
enemigo y pienses en el que más daño te ha hecho, en el que más traición te ha provocado, en el que más lágrimas. No. Piensa sencillamente en aquellos que son contrarios a ti. Amen a sus enemigos. Ahora, la segunda parte creo que está más tremenda. Hagan bien. Hagan bien a los que los aborrecen. ¿Tú crees que el mundo nos aborrece? Sí, hermano, el mundo aborrece a la iglesia. Nosotros, la iglesia, somos todo lo que el mundo quiere, pero lo que más aborrece. Somos todo lo que ellos quisieran tener y ser, pero son los que más aborrecen, porque no pueden tenerlo. Porque nadie puede tener la paz que tú tienes a menos que venga Cristo. Nadie puede tener el gozo que tú tienes a menos que venga Cristo. Nadie puede tener la capacidad para perdonar que tú tienes a menos que venga a Cristo. Y eso es lo que en el mundo no quieren. No quieren a Cristo, pero quisieran tener todo lo que nosotros tenemos. Hagan bien a los que los aborrecen. Y hacer bien, hermano, comienza con aceptación. Hacer bien comienza con oración. Hacer bien comienza, hermano, con ayudar. Por eso, hermano, el mandato cultural tiene mucho que ver con hacer bien. ¿Sabes tú que la Cruz Roja surge con un ministerio cristiano? Un ministerio cristiano que se metió pero de cabeza en el mandato cultural y decidió que doctores y enfermeras que tenían capacidad médica para producir salud lo podían hacer como un instrumento para exaltar el nombre de Jesús. Quizá se ha desvirtuado la Cruz Roja en algunas áreas en el mundo, seguramente, igual que se desvirtuó la llegada de los colonos o de los puritanos a Estados Unidos en el siglo XVII, y al paso del tiempo se desvirtuó, creo que sí. Pero, hermano, nace como una expresión de amor y de hacer bien a los que aborrecen. Fíjate que pensando ya, última cosa que te comparto, ¿cómo termina la fiesta o la celebración de Acción de Gracias? Ahorita regreso aquí y termino. Hermano, al paso de los años se empezó a celebrar, no sabían bien a bien, sabían que había sido en noviembre, no sabían bien qué fecha, y empezaron algunos cristianos a decir, hagamos lo que hicieron los que llegaron, nuestros hermanos que llegaron a esta tierra y que al primer año agradecieron a Dios. No dejemos de ser agradecidos, que no se nos olvide, demos gracias, y empezaron a hacerlo de una manera espontánea. Eso es lo más hermoso, hermano, de lo que el Señor hace en la iglesia. La espontaneidad es una bendición para los cristianos, donde la imposición no tiene parte sino el corazón. Cuando llegó la época de Abraham Lincoln, en plena guerra de secesión, en plena guerra civil, hermano, Abraham Lincoln, buscando deshacer mucho de lo mal que se había hecho y terminar con la esclavitud. Y permíteme, si te parece que soy un poquito romántico, pero ¿por qué Abraham Lincoln resolvió aceptar que una propuesta para terminar con la guerra era que se aceptara la abolición de los esclavos? Seguramente mucho fue movido por sus raíces cristianas, por sus raíces evangélicas, por sus raíces o sus ancestros puritanos. Y en plena guerra, él declaró que había que celebrar en noviembre un día de acción de gracias. Todavía no acababa la guerra cuando él dijo, hey, todos los que estemos bajo Dios, recuerda que ese era el lema de Abraham Lincoln, todos los que estemos bajo Dios. Él entendía que su gobierno era un gobierno bajo Dios, pensamiento puritano, totalmente puritano, hermano. Una nación bajo Dios tiene que ser agradecida. Y aunque estemos en guerra con nuestros hermanos del sur, hagamos un día de pausa para poder dedicar un tiempo a la gratitud a Dios. ¿Y sabes qué dijeron muchos ciudadanos del norte? ¿Cómo vamos a dar gracias a Dios si estamos en guerra?
Y Abraham Lincoln dijo: vamos a dar gracias a Dios aún por nuestros enemigos. Así que, hermanos amados, si tú esperas dar gracias a Dios cuando ya no tengas enemigos, va a llegar, hermano, la gran tribulación, hermano. Y ahí a la mitad de la gran tribulación, viendo los ojos del anticristo, hermano, vas a seguir esperando que no tengas enemigos para darle gracias a Dios. Es al contrario, tenemos que darle gracias a Dios hoy, aunque tengamos todavía muchos enemigos alrededor. Porque todos esos enemigos que tenemos son parte de la providencia y del plan de Dios para que nosotros podamos vivir el carácter de Cristo, reflejar a Cristo. Hermano, no podemos ser sal de la tierra a menos que tengamos hostilidad alrededor. Hermano, no podemos ser la sal a menos que haya insipidez. No podemos ser la luz a menos que haya oscuridad. Así que no podemos ser agradecidos a Dios si todo está bien, porque va a ser una gratitud pues como los del mundo, porque los del mundo dan gracias solo cuando se acaba el temblor, ¿verdad? Entonces, hermano, déjenme termino leyendo. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. ¿No es eso tener gratitud por los enemigos? Bendice al que te maldice. Quien te diga: tú cristiano, exagerado, fanático, tú di: gloria a Dios, que Dios te bendiga. Oye, tú te crees muy perfecto y ya me di cuenta que también de repente te enojas. Tú bendícelo y di: gracias, enemigo, por hacerme notar que tengo un defecto de carácter que tengo que entregarle al Señor. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. Hermano amado, no te confundas. Aquí no está hablando de que te dejes golpear. Es una alegoría, es un lenguaje figurado. Y el Señor lo que está diciendo es: no le tomes en cuenta. No le tomes en cuenta el daño. No vale la pena. Y cuando dice dale la capa, lo que está diciendo es: si puedes, ayúdalo. A todo el que te pida, dale. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Este es el mandato, hermano, del amor al prójimo. ¿Cómo quieres que te traten los demás? Así haz tú con ellos. Y alguien dirá: es que yo los trato bien y a mí nunca me tratan bien. No, es que no entiendas al revés el versículo. Porque el versículo no dice que como quieras que te traten, te tratarán. No dice eso. Dice: como quieras que te traten, trátalos tú, aunque ellos nunca te traten de una buena forma. Porque alguien, hermano, se puede confundir: es que yo los trato como quiero que me traten, pero nunca me tratan como yo quiero que me traten. Estás leyendo mal. El Señor dice: trátalos como te gustaría que te trataran, pero nunca te van a tratar como tú quieres que te traten. Te vas a quedar sentado toda la vida, porque el día que te traten como tú quieres que te traten, y por eso los tratas como quieres que te traten, en ese día ya no es gratitud. En ese día ya es una venta de un favor. En ese día ya no es amor. En ese momento deja de ser amor, porque el amor da y nunca espera nada a cambio. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Así que si tú amas a los que te aman, eres igual que los que no conocen a Cristo. No te hace nada diferente. Pero cuando tú amas al que no te ama, entonces tú ahí muestras que sí, la gracia salvadora de Cristo está funcionando dentro de ti. Y eso es lo que va a hacer que el mundo se ponga de cabeza. Cuando nosotros hagamos diferente a como ellos esperan. Si haces bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestas a aquellos que tienen, de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tiene? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Entonces, hermano, un cristiano cuando presta, no presta, ofrenda. Por eso, hermano, cuando alguien venga y te pida prestado, no le des lo que te está pidiendo prestado. Mejor dale lo que puedes dar y que nunca se lo vas a pedir si no te lo regresa.
También los pecadores prestan para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien. Lo vuelve a reiterar, lo que Jesús repite 2 o más veces es muy importante. Amen a sus enemigos, a tus adversarios, a los que están en oposición, a los que son contrarios a ti, y hagan bien. Y presten, no esperando nada a cambio. Entonces, aunque la palabra ahí es prestar, en realidad lo que está pensando el Señor es presta ofrendando. Así que, hermano, aprendamos el consejo, la sabiduría de Dios. Cuando alguien te pida prestado, hermano, no le prestes, hermano, si tú estás esperando que te pague. Porque tú dices, aquí hay buen business. Ya me dijo el hermano que le preste 1,000 y me va a regresar 1,100. ¡Ja! No, hermano, mejor préstale 10, pensando en que nunca va a regresar esos 10. Su recompensa será grande. En otras palabras, no espere recompensa, espera recompensa del Señor. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y perversos. A ver otra vez. Entonces, a ver, hermanos preciosos que tanto me insisten en que Dios no aborrece el pecado, pero no puede amar al pecador. Entonces, ¿qué Biblia estamos leyendo? Porque aquí dice la palabra claramente en labios de Jesús: Él es bondadoso para los ingratos y perversos, y su bondad se muestra, como dice el proverbio, dando sol, dando lluvia cada día. Es una gracia común. No es una bondad llevándolos al cielo siendo perversos, no te equivoques. No es una bondad salvándolos del infierno siendo pecadores. No, para eso necesitan a Cristo. Pero la bondad de Dios se manifiesta cada día que permite que una persona inconversa, una persona que niega a Dios, cada vez que un ateo respira, es por la gracia de Dios. Y nosotros debemos orar para que ese ateo, quizá el día de hoy, que Dios le dio su gracia común, a través de nuestra aceptación, quizá hoy sea el día para que escuche nuestra voz y pueda llegar a la gracia maravillosa de Jesucristo para ser salvo del infierno. Sean ustedes misericordiosos, como su Padre es misericordioso. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo, y termino, de este mandato que Dios nos da? Jesús mismo. ¿Sabes tú cuáles fueron los primeros enemigos que Jesús tuvo? Sus discípulos. Los primeros enemigos, es decir, los primeros que fueron hostiles con Jesús, fueron sus discípulos. Constantemente vemos discípulos quejumbrosos, competidores entre ellos mismos para ver quién es más grande, quién va a tener más, negándolo. Bueno, ese fue Judas. No, también Pedro lo niega. ¿No fue hostil Pedro? Hermano, en un segundo Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y 5 minutos después dice: no vayas a la cruz. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. No era esa hostilidad. El Señor les enseñaba eso, y Pablo: no te ocurra tal cosa. El Señor les habla del Padre, del Espíritu Santo, y Tomás diciendo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Constantemente hostiles, contrarios, repulsivos a las enseñanzas de Jesús. No hay versículo más claro, hermano, que dice, que nos enseña esto, cuando Jesucristo les dijo: coman, el que no coma mi carne y no beba mi sangre. Y termino aquí: no será o no tendrá parte conmigo en el reino. Desde entonces dice que muchos de sus discípulos no andaban con él. Muchos de sus discípulos, no dice de sus seguidores, muchos de sus discípulos, hostiles, contrarios. Y el Señor, ¿cómo dice el capítulo 17? Dice: y el Señor, habiéndolos amado, los amó hasta el fin. A los primeros que el Señor amó fueron a sus enemigos más cercanos, que fueron sus propios discípulos. A veces nuestros enemigos, hermanos, son los más cercanos.
Nuestros primeros enemigos son los más cercanos, a veces los padres, a veces los hijos, a veces el esposo, a veces la esposa. Son los más hostiles. ¿Nunca te ha dicho alguien cercano, y eso que vas a la iglesia? ¿Y eso que lees la Biblia? ¿Y eso que sirves? ¿No es esa hostilidad? Y tú dices, y este es mi compadre, lo bueno es que somos cristianos los dos, porque entre cristianos nos echamos, ¿o no? Y el Señor dice, ama a tu enemigo. Así que, hermano, demos gracias a Dios por nuestros enemigos, empezando por los que viven en nuestra propia casa. Y démosle gracias al Señor, que el Señor no fue, ¿cuál es la palabra? No resistió a sus enemigos, sino los atrajo. No rechazó a sus enemigos, sino los atrajo. Porque tú y yo éramos enemigos de Dios y ahora somos sus hijos. Amén.